Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Después Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos. Bienvenidos todos a Los Misterios de Irán. Hoy es miércoles 16 de enero del año 2019. Mi nombre es René Irán. Hoy vamos a hablar de algunos temas. No va a ser exactamente temático hoy, pero bueno, el fenómeno OVNI ha estado ahí a través de toda la historia, pero sobre todo también en los últimos tiempos hay registros muy bien detallados de encuentros con estos señores del espacio que vienen con dispositivos, naves, no sé, de X punto distante en el universo, en el cosmos, porque allá fuera del planeta Tierra no podemos hablar de un norte-sur, un este-oeste, hablamos de X punto distante del uno al otro y unidades astronómicas. Aunque estos seres probablemente nos digan, para que el hombre pueda comprender y entender, nos ponen como referencia Júpiter o referencia tal, pero como ellos dicen, ¿de qué sirve que les diga el nombre de tal planeta si no tienen idea en dónde se encuentra tal galaxia? Imagínense usted la grandeza cósmica, señores. Bueno, hay cosas que han ocurrido y que están dentro de la fenomenología extraterrestre, OVNI. Hay que señalar que los efectos electromagnéticos ocurren en personas y animales una vez que estamos en el perímetro de un encuentro cercano. Les voy a narrar el siguiente. Uno de los casos ocurrió el 9 de noviembre de 1965 en Nueva York. Se quedó completamente a oscuras, usted recuerda muy bien, el apagón de Nueva York. Quedó completamente a oscuras varias horas, al igual que 8 estados de Estados Unidos y 2 en Canadá. Bueno, un salto en una línea de 230.000 voltios fue la razón técnica esgrimida para explicar que la gran metrópoli y otras ciudades del noroeste se quedaron a ciegas. Pero piense usted, ¿cuál fue la causa de ese salto eléctrico o de ese choque eléctrico, tal como hemos visto en videos últimamente, que dicen que, y exactamente en Nueva York, fue en Nueva York lo que acaba de ocurrir también, que se vieron luces y dice que era en una planta nuclear, eléctrica, y que resulta que había también luz en el perímetro. O sea, un choque de una planta eléctrica no hace eso a esa escala. Y sobre todo esas fotografías que vemos también en el cielo, ¿qué fue eso realmente? Si estamos entrando también a una era del plasma, en donde ya están los estudios del plasma, hemos visto remolinos en Noruega que se forman impromptu. En otras partes del mundo hemos visto que al parecer están experimentando ya con el plasma, que es un cuarto estado de la materia. Pues ¿por qué no saber o creer de que algo están induciendo o algo está llegando también del espacio en estas plantas eléctricas? Porque vimos cómo se reflejó en el cielo algo que era tipo cónico, con esfera, con luz, y eso está ahí. A mí me lo envió gente de Nueva York, me enviaron de varios sitios. Obviamente
como en el apagón del 9 de noviembre del año de 1965 en Nueva York, hubo una explicación convencional, porque ellos dijeron que fue una línea de 230.000 voltios y que fue la razón técnica de que ocurrió el gran apagón de Nueva York. Bueno, pues creo que fue algo más que una coincidencia el hecho de que esa tarde-noche se observaran extraños objetos volantes que, fotografiados desde puntos distintos, que fueron publicados también por la revista Labs Time, los cielos de Nueva York. Estos fueron captados ovnis en ese apagón del año del 65 en New York. En un cuadro estadístico efectuado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, se comparó circunstancias. El número de avistamientos en el año de 1954 y 1966, el número de perturbaciones en las redes generales de electricidad. La conclusión a la que se llegó fue la siguiente: las oleadas coincidieron con las alteraciones en los sistemas eléctricos. Aclaro esto para aquellas personas que desconocen del fenómeno ovni y que se creen lo que enseguida les avienta los periódicos, sobre todo los periódicos oficiales que están pagados por sabemos quiénes, los que dominan este planeta, que son la gente de Rothschild y los bankers, en fin, por las finanzas, para mantener estable esto y no se alborote el gallinero. Quiere decir, mantenga el perfil bajo. Hablábamos nosotros del tercero de los efectos mecánicos de los ovnis a raíz de los aterrizajes del mismo fenómeno. Cuando los ovnis aterrizan, fundamentalmente estas naves dejan huellas y quemaduras. Pues ya entonces ofrecíamos un somero repaso a otro tipo de efectos producidos por ovnis. Hay que también saber que hay efectos también que tienen que ver con objetos, con coches, aparatos eléctricos, personas. En las personas, los ovnis tienen una interrelación, a veces directa o no tan directa. Quiere decir, despiertan con irritaciones en la piel, hinchazón, como si hubieran sido rasgados, con quemaduras, lesiones oculares. También algo que se puede tener como un nexo con el fenómeno ovni, con ciertos animales. Sabemos muy bien de las mutilaciones de ganado. Eso no es cosa de que son abigeato de ganado, robo de ganado. No se trata de eso, ni de sectas satánicas, no, para nada. Yo he investigado la cuestión de estas vacas que han sido mutiladas y borregos, les extraen la sangre, cómo le extraen toda la sangre, les extraen órganos internos por unos pequeños orificios, les extraen ojos, mandíbula, parte de la mandíbula y dientes. Hay quemaduras. Yo he podido ver una vaca cómo estaba tendida en una red de púas, y una vaca que pesa aproximadamente pues más de una tonelada, estamos hablando 800 hasta una tonelada, una vaca media. Me dice un ganadero acá en el estado de Veracruz, es que ¿cómo pudieron haber cargado esta vaca y dejarla entre la red de púas? Simplemente le digo, señor, es que esto no lo cargaron personas. Y le mostré ahí unas fotografías sobre un libro que yo llevaba de Linda Moulton Howe, que es la experta en mutilaciones de ganado. Ella es una periodista de Nueva York, New Jersey. Ella le ha dedicado toda su vida al estudio de las mutilaciones de ganado. Y le digo, mire, esto lo más probable, se lo dice alguien que ha investigado este fenómeno, no nada más aquí donde me encuentro con usted. Eso fue en Peladeros, allá en la zona centro del estado de Veracruz. Esta vaca la dejaron caer, si usted se da cuenta, está entre la red de púas.
alguien la dejó caer, no es que la hayan levantado. Imagínense que la hayan levantado y le hayan extraído órganos y la hayan dejado sin sangre, donde no hay huellas de carros, no hay huella de personas. Y me dice, sí, no sé. Entonces, porque esta gente me pedía una explicación. Nos vimos ahí rodeados de, pues, de ganaderos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tantos borregos muertos? Y bueno, yo le expliqué eso y se lo presenté en fotografías y se quedó impresionado porque prácticamente lo que estaba viendo en fotografías, él lo estaba observando físicamente ahí con su vaca, otros reses que quedaron ahí mutilados. Pues bueno, en los animales ya queda claro las muertes con quemaduras, mutilaciones, enfermedades. También vegetales, algunos de estos efectos los hemos visto en la muerte del colombiano Arcesio Bermúdez tras recibir de un ovni una gran cantidad de radiaciones gamma. Como yo les recuerdo a ustedes, todo lo que venga del espacio trae impregnada radiación gamma, que es lo que se encuentra allá afuera en el cosmos, que provienen de estrellas, ¿ok? Así como el Sol, provienen de estrellas. Los rayos gamma son letales para el ser humano. Así es que el colombiano Arsenio Bermúdez, él murió tras recibir una cantidad de radiación de gamma de un ovni. La mutilación mecánica de un gato en Ojen, el anormal crecimiento de la microfauna en lugares de aterrizajes de ovnis en Rusia, o el bloqueo del camión de Maxi Iglesias, y el fenómeno del missing time, de tiempo perdido también. Precisamente tenemos el caso de un camionero en Salamanca, casos como el de Maxi Iglesias que investigó Bruno Cardeñosa. Bueno, él explicó que cuando se encontraba cerca de unos ovnis aterrizados, el motor de su camión se detuvo sin explicación aparente, porque para que se paralizase su vehículo debe anularse totalmente el mecanismo que pone en funcionamiento el motor. Tras analizar otros casos de este tipo, James McCampbell concluyó que la causa puede provocar los efectos electromagnéticos. Tendría en su origen simplemente una radiación electromagnética de alta frecuencia que produjese chispas desacompasadas. Les repito, son términos técnicos, desacompasadas, que alterasen el buen funcionamiento del motor. Pero para llegar a detenerlo, la fuerza magnética debe ser realmente extraordinaria, superior a los 20.000 Gauss, es decir, fruto de una tecnología avanzadísima. Según se explica el investigador David Saunders, lo siguiente: un campo magnético de rápida alternancia puede originar corrientes suficientes como para interrumpir la sincronización que regula la función de las bujías de encendido. Sin embargo, se conocen poquísimos casos en los que un motor de diésel haya sufrido consecuencias como las explicadas anteriormente. Un ejemplo: en el año de 1954, un objeto en forma de platillo volante pasó por encima de dos tractores en Italia. A uno de ellos el motor se le detuvo, al otro no. La diferencia, ¿cuál fue? Que el motor a gasolina sufrió los efectos del ovni, mientras que el motor de diésel del otro tractor no mostró fallo alguno. También el día 14 de marzo de 1976, el matrimonio Correll se dirigía en su Renault 4 a visitar a su hijo, que se encontraba prestando el servicio militar en la población valenciana de Lliria. Eran las 10 de la noche cuando se encontraban en la carretera Olocau. Rebasada una curva, una extraña luz a la izquierda llamó la atención del matrimonio. También a su izquierda observaron una figura humanoide
a pocos metros del arcén, que recordaba por su morfología al muñeco publicitario de los neumáticos Michelin. Quiere decir, ¿usted recuerda ese muñeco? Que tiene así como si fueran unas llantas. Bueno, así le recuerda, y así lo han observado ese tipo de ser. Se trata de un tipo de humanoide observado bastantes veces entrando y saliendo de ovnis y conocidos como humanoides enllantados. Sí, señores, aquí esto es difícil y absurdo a veces, porque también encontramos seres de aspectos delfinoides, reptiloides, monstruoides, algunos que son amorfos, como el que fue fotografiado por Cándido Rosas allá en la montaña de Izhuatlancillo, en el estado de Veracruz. Fíjese que daba la impresión, se dice la nota, de que se encontraba levitando y moviéndose en un vaivén espiral. Sobre su cabeza se distinguían dos luces y su tórax parecía hinchado y reluciente. Al rebasarlo, las luces del Renault 4 se apagaron. Al día siguiente tuvieron que llevar el coche al taller. Un investigador llamado Tomás Santiago reinvestigó el caso en el año de 1987 y se puso al habla con Julio Martín, responsable del taller y encargado de la reparación del Renault 4, el Renault 4, carritos muy clásicos, ¿no? Que le expresó el mecánico Julio Martín le explicó al ufólogo su punto de vista y dijo lo siguiente: a pesar del tiempo, el encargado recordaba el caso perfectamente. Manifestó que la reparación consistió en la sustitución de 30 centímetros de cable quemado a consecuencia de un cortocircuito en un piloto. El ufólogo Manuel Audige realizó un análisis del caso que a continuación se expone y demuestra. Aquello tenía una existencia física causante de la avería. El hecho de que la figura progresara en volumen, y una impresión ofrecida por los testigos, quiere decir progresar en volumen, se hiciera más grande, indica que estaba adquiriendo una carga electrostática hasta el potencial de saturación, que llegó a producir la ionización del aire provocando luminosidad. Al estar formando iones negativos, el cuerpo no rozó el suelo. Es de suponer que al llegar a la altura de la figura, el coche pudo rozar o entrar en contacto con el campo estático del contenedor, y aquel que se descargaría instantáneamente sobre el vehículo, originando dos efectos concretos. Primero, la desaparición de la luminosidad de la figura, ya que su potencial ha disminuido hasta un valor insuficiente para producir una ionización, y segundo, el coche se cargaría negativamente, provocando el fallo del alumbrado. Otro interesante caso ocurrió en agosto del año de 1977, cuando el músico Mike Stevens se dirigía a Chelmsford en Cambridge, siendo abordado en plena carretera por dos objetos en forma de pera que efectuaron diferentes evoluciones cerca de su auto. Esto fue en Vauxhall, Chevet. Cuando los objetos desaparecieron, sintió como si alguna fuerza estuviera simplemente en el coche, impidiéndole acelerar. No tuvo forma de superar los 75 km por hora. Cuando llevó su coche a examinar, los técnicos descubrieron lo siguiente: que el coche pudo estar sometido a un intenso campo electromagnético que, entre otras averías, produjo una sensible alteración en la direccionalidad del coche. Quiere decir, estos ovnis, naves realmente alienígenas, están rodeadas de un halo electromagnético con fuerte carga positiva. La Tierra es carga negativa. Eso es lo que yo les he venido repitiendo, ese choque de cargas negativa, ionización, repulsión
atracción, carga negativa, carga positiva, y eso es lo que causa esas luces que nosotros vemos como auroras, o que vemos brillar incluso en los ovnis. Son por ionización de cargas electromagnéticas. Cuando los afectados son personas, vamos a estos señores, cuando los afectados son personas, pues la misteriosa energía emanada por estos ovnis no solo afecta a tendidos eléctricos, relojes, radios, televisores o coches. Su naturaleza, sea cual fuese, y de ello lo hemos hablado ya también, es capaz de alterar también el funcionamiento del cuerpo humano durante y después de una observación ovni. Y no es de extrañar, porque hoy se conocen ya los efectos malignos que tiene en repercusión para todo aquel que esté cerca de los ovnis. Los campos electromagnéticos generados por pequeños aparatos de vida moderna, como televisiones, teléfonos móviles, ordenadores, etcétera. Estos efectos sobre personas lo podemos subdividir en tres grandes grupos, atendiendo a su parámetro temporal y ampliando la lista de James McCampbell. Es conveniente poner estos efectos que se pueden subdividir en tres grandes grupos. Número uno, los primarios, que se producen durante la observación del ovni. Pueden ser parálisis corporales, intensos dolores de cabeza, sensaciones de frío o calor. Cuando el ovni desaparece, el efecto también lo hace. Número 2. Los efectos secundarios se detectan durante o a raíz de la observación del ovni y se prolonga durante su tiempo, generalmente breve, hasta que desaparecen por completo. Son muy habituales y fundamentalmente se trata de dolores de cabeza, quemaduras leves y afecciones oculares. 3. Terminales. Acompañan el testigo hasta su muerte, sin que esto signifique que sea la causa del fallecimiento, aunque en ocasiones así ocurre. Aquí nos encontramos con quemaduras graves, enfermedades crónicas y otras complicadas patologías. Regresamos en un segundo. Bueno, hoy estamos hablando del arrebato de otros ovni. Esto no es nuevo, señores. Es pertinente que ustedes sepan que desde eones esto ha estado más cerca de lo que nosotros creemos. Están incluso en pasajes de los cánones sagrados, más sagrados que tengan ustedes, sea un maya, sea de Medio Oriente, sea de índole cristianos, sea de índole judío, ha estado implícito ahí, más cerca de lo que usted cree, toda la fenomenología de los señores del cosmos. Aquí encontramos astronautas y cristianos españoles, pero lo más desconcertante de esta clase de relatos no es tanto que hablen de la Tierra vista desde el espacio o desde una gran altura, sino que para hacerlo es necesario el concurso de sus respectivas divinidades, provistas de vimanas, o sea, pájaros celestiales o carros de fuego, capaces en una instancia de remontar el vuelo allá donde se les ordene. Es igualmente desafiante que relatos de similar naturaleza se hayan prolongado prácticamente hasta nuestros días y aún no hayamos sido lo suficientemente hábiles como para encontrarles una explicación totalmente definitiva al asunto. Uno de estos casos, ponga usted atención, probablemente el más huidizo e irritante que se conoce, es el protagonizado a primeros del siglo XVI, o a inicios del siglo XVI, para ser más exacto. Esto le ocurrió al doctor Kokensen,
Eugenio Torralba, este hombre que el historiador Juan Blázquez Miguel describe como inteligente, enigmático y con algún ribete de pícaro. Este señor fue juzgado por el Santo Oficio, que yo no veo nada de santo, acusado de tratos con un ser demoníaco llamado Sequiel, con Z, Sequiel, y del que se decía que incluso le había llevado y traído en una sola noche a Roma para ver el famoso saqueo de la ciudad eterna durante la primavera, las primeras horas del 6 de mayo del año de 1527. En ningún momento el doctor Torralba negó semejantes acusaciones, estando enfrente de los inquisidores, sino que se adscribió al asombro de los inquisidores cuando les relató que el viaje entre Toledo y Roma apenas duró una hora, menos de la mitad de lo que hoy tarda un vuelo regular en recorrer aproximadamente el mismo trayecto, señores, y en el transcurso del cual notó a veces el olor del mar y a veces un calor intenso, señala el doctor Eugenio Torralba en el año de 1527. Además, salvo en 2 ocasiones en las que Torralba pudo ver la península ibérica desde una gran altura, Sequiel ordenó a su pasajero que mantuviese siempre los ojos cerrados para evitar desmayos. Por otra parte, y según narró su amigo Diego de Zúñiga, este peculiar médico español, los vuelos, cheque usted, los vuelos, que fueron numerosos, durante un periodo de años más que respetable, se realizaban sin duda alguna por los aires, cabalgando en una caña y guiado por una nube de fuego. O sea, ¿se le hace a usted familiar esto? Una nube de fuego. Los cambios de frío a calor que describe Torralba se nos antojan hoy muy familiares, señores, ya que esa es precisamente la secuencia de temperaturas que experimentan los cohetes y transbordadores espaciales al dirigirse a las capas altas de la atmósfera, atravesar esta hacia el espacio exterior. Se pregunta uno, ¿es simple casualidad? Bueno, pues no lo creemos así, ¿verdad? De hecho, unos años antes de tener lugar estas aventuras aéreas, y según se refiere recientemente el escrupuloso investigador arquitecto Rodrigo de la Luz, él también coquense, el señor Torralba, Marqués Enrique de Villena, con el que sin duda tuvo tratos Torralba, hacía alarde de prodigios igualmente inexplicables como el don de poderse hacer invisible a voluntad gracias a la intervención de otra entidad sutil llamada Raziel, y cuyo paralelismo con Sequiel es prácticamente inevitable. La Santa Inquisición trató infructuosamente de disolver semejantes historias en el olvido por lo evocadoramente diabólica que eran, y lo parecidas que resultaban con otros relatos de Homo volans del pasado, como el famoso cuento del monje Gilberto, quien entre el año de 1999 y el año 1003 llegó a ser coronado papa con el nombre de Silvestre II. Fíjese que de él se dice que en algunas crónicas tuvo varios tratos con el demonio en Toledo y que éste le sacó de la ciudad por los aires cuando fue acusado de robar un libro mágico a un popular nigromante castellano. Desafortunadamente, la mayoría de estas del pasado reciente carecen de coherencia interna de los testimonios milenarios chinos, hindúes o sumerios. Y ese es también el caso de la religiosa española, que ya muchos sabemos de ella, Sor María de Jesús de Ágreda, en el año de 1602-1665, quien llegó incluso a escribir un tratado considerado simplemente apócrifo por algunos estudiosos, titulado, pero cheque usted el título, en el año de 1600,
de la redondez de la tierra y de los habitadores. O sea, vuelvo a repetir, ella escribió un libro en el año de 1600 de la redondez de la tierra y de sus habitadores de ella, en el que asegura que la tierra tiene un diámetro de 51.000 kilómetros, 9.280 leguas, cuando los modernos cálculos lo cifran hoy en poco más de 40.000. Además, el libro describe a vista de pájaro la existencia de hombres con el rostro clavado dentro del pecho en África, y otros con cara de perro en Asia. Errores que a fin de cuentas no invalidan otro de los prodigios más relevantes vividos por esta religiosa franciscana, sus frecuentes vuelos a América para evangelizar a tribus indígenas de los actuales estados norteamericanos de Arizona, Texas y Nuevo México, y que le hicieron ganar la fama de santidad, ya que fueron considerados como visiones milagrosas por quienes la investigaron a fondo. O sea, Sor María de Jesús Ágreda, año 1600 hasta el año de 1665 en que murió, tuvo bilocaciones que fueron tomadas como sagradas. O sea, estaba en dos partes al mismo tiempo, señores, ¿eh? Eso es lo que tenemos aquí en datos. Ahora también yo he estado en museos comunitarios, quiere decir las piezas arqueológicas que van encontrándose el pueblo, las personas que quieran regresarlo, porque aquí en México, como en muchos países de América Latina, que tú te encuentras aquí en México es propiedad de la nación, llámese piedras preciosas, oro, petróleo, tesoros. Entonces hay que entregarlo o bien registrarlo y ser tu custodio. Tienes que custodiar eso. Bueno, aquí en México yo he visto estatuillas prehispánicas de hombres barbudos, totalmente con un perfil árabe e incluso con un perfil europeo. O sea, prehispánicas, encontradas adentro de pies adentro, fíjese, adentro de una pieza prehispánica se encontró un rostro de sí, el rostro de una persona, pero nada que ver con los nativos, un hombre barbado. ¿Y qué apariencia tiene también el Viracocha, el Quetzalcóatl? ¿Y qué apariencia tiene también las que están en la isla de Pascua? Estamos hablando de hombres que no tienen nada que ver el aspecto físico con los nativos, o sea, anglosajones, arios, lo que se dice blancos. Ellos eran los llamados dioses, y hay ahí figuras muy bien trazadas de estos seres que fueron tomados como deidades milagrosas o divinidades. Bueno, quienes investigamos esta clase de escurridizos relatos, no solo nos enfrentamos a simples testimonios, algunos de ellos, para nuestra sorpresa, contienen detalles que nos hacen sospechar que las crónicas antiguas no mienten al hablar de astronautas en el pasado. Sin ir más lejos, el historiador griego Heródoto narra la historia de Aristeo de Proconeso, arrebatado por el dios Apolo junto al Mar Muerto hacia el siglo IX antes de Cristo y llevado al reino aéreo de los hiperbóreos. Cuando Heródoto, tras desaparecer sin dejar rastro, Aristeo volvió a la tierra 240 años más tarde, dejándose caer, nunca mejor dicho, junto a Tarento. Esto fue en Italia. Tras narrar sus peripecias celestiales con Apolo,
El intrépido viajero volvió a desvanecerse sin volver a dar señales de vida hasta nuestros días. O sea, el Señor desapareció, simplemente fue arrebatado y jamás volvió. Como le pasó también al Elías, allá en la que habla la Biblia, que fue arrebatado y que nunca regresó a la tierra, jamás fue visto. También tenemos los ya citados Bergier y Galliet, muy oportunamente, que se preguntan al hilo de este caso: ¿acaso Aristeo viajó a otro planeta a velocidades próximas a la luz, dando pie a la famosa paradoja de la dilatación del tiempo, resultante de la teoría de la relatividad de Einstein, apareciendo 2 siglos más tarde sin haber apenas envejecido un solo día? En su desafortunadamente poco conocida obra En el túnel del tiempo del año de 1984, Antonio Rivera recoge otros casos parecidos de dilataciones relativistas de esta cuarta dimensión en personas desaparecidas bajo extrañas circunstancias, como el del pescador japonés Urashima o el holandés Rip van Winkle, de las que se desprende una sola conclusión lógica: estas personas no fueron sacadas de nuestro planeta paseadas a velocidades próximas a la luz por el espacio o vueltas a dejar en tierra por unos omnipresentes vigilantes, como otrora la bautizara de Enoch en tiempos prébicos. Algo extraordinario que hemos encontrado en los argot ufológicos. Y también, pues recordemos que en antiguos textos hindú, como el Surya Siddhanta, cita que los siddhas o vidayaharas de su pueblo, es decir, los filósofos y científicos, eran capaces de circundar la Tierra hace miles de años, bajo la luna, por encima de las nubes. Regresamos, señores, a la parálisis por ovnis. Hay algunos que han tenido encuentros cercanos y han tenido parálisis, han sido inmovilizados incluso, con lo que se conoce como visitantes de dormitorio. Quiere decir que han visto estos seres rodeados en la cama sin que se puedan mover. Yo tengo en particular algunos casos aquí en el estado de Veracruz, donde me narran, me cuentan que han sido inmovilizados estando incluso con su pareja a un lado. Casos que no tengo el permiso de dar el nombre, obvio, no desean saber ni de dónde son ni de dónde viven, pero me lo han platicado a mí. He estado con ellos y los he entrevistado, pero no me permiten dar sus nombres. Todavía hay muchos tabús y todavía se puede comprender y entender el por qué no lo quieren decir. Si usted ve las redes sociales, hay una semejanza, hay unas cosas ahí que bueno, te ponen, si tú no estás realmente poniendo cosas que no encajan con el perfil de ellos, te empiezan a poner unas cosas de sandeces que realmente a mí se me resbalan, o como lo que dice la frase, a mí me hace lo que el viento a Juárez. Yo empecé hace muchos años y para eso estoy vacunado ya. Eso sí, respondo, no sé quedarme yo ahí. Si leo algo, no soy de los que dejan vacío el espacio, no. Soy una persona que me gusta responder ante todo tipo de pregunta, ¿ok? Así es que lo dejo ahí, al libitum. En San Lorenzo, en Santa Fe, en Argentina, varios operarios de la fábrica de productos químicos Carmel pueden dar fe de que simplemente ocurrió una paralización ovni
Dicho acontecimiento tuvo lugar el 26 de julio del año de 1906-8, hacia las 22:45 horas, cuando en el cielo se vio inundado por una fuerte luminosidad rojiza, a la par que los motores de la planta de fermentación y los molinos se detenían. Aquella luz envolvió a Juan José Rakowski, de 52 años, y a la sazón de una de las operaciones de la factoría química. El fogonazo, del cual hemos tenido videos por ahí que me han enviado, el fogonazo le inmovilizó y al cabo de unos instantes cayó fulminado al suelo. Varios compañeros le auxiliaron y comprobaron que había perdido momentáneamente la visión, que su piel adquirió una coloración rojiza. Hasta pasados 3 días no recuperó la movilidad en todo su cuerpo, que se encontraba entumecido como si hubiera recibido numerosos golpes, señores. Regresamos en unos segundos. Bueno, estamos hablando del efecto que hay también al tener encuentros cercanos con ovnis, todo lo que implica, así que hay que mucho cuidado. Usted tenga, algunos le llaman los hermanos del espacio. Bueno, sí, puede que sea tu hermano del espacio, o puede que ni tan siquiera te conozcan, ni tan siquiera sean tus familiares, o te vean como una hormiga. Pero la ciencia es la ciencia, la física y la química opera, opera a su nivel. Así como si pones una hormiga o un animal vivo y lo metes en un microondas, le va a ocurrir algo. O sea, eso ocurre con el fenómeno ovni. Altas frecuencias que te pueden derretir la piel. Y eso tenemos muchos casos a nivel mundial, Bueno, apenas sobre este caso que estaba yo hablando de en San Lorenzo, en Santa Fe, Argentina, apenas 28 horas después de este caso que les estoy contando, un misterioso objeto no identificado iba a provocar una reacción similar a otro ciudadano argentino llamado Norberto Raúl Bauló, que circulaba en un automóvil por la ruta nacional 33, cerca de Tres Picos, a unos 70 kilómetros de la Bahía Blanca. De repente vio una luz muy intensa y semejante a la de gas de mercurio que procedía de un objeto circular y aplanado que iluminó la zona en varios centenares de metros a la redonda. Se desplazaba a unos 200 metros del suelo. Cuando la luz cubrió el coche, el motor se detuvo y Norberto comenzó a sentir un cosquilleo, al que sobrevino una parálisis. Al instante, explica el testigo, no estando dormido, sentía una gran tranquilidad. Creo que traté de llamar a mis pasajeros, aunque no puedo recordarlo con exactitud. Michael Correx analizó las paralizaciones de testigos. Según este ufólogo galo, este efecto no es propiedad general automática de los platillos volantes, puesto que hemos visto como un cierto número de conductores de coches se aproximaban a esos aparatos sin ser detenidos. Además, un gran número de testigos se acercaron a platillos y tripulantes sin ser paralizados. Solo existe una solución. El efecto paralizante se produce a voluntad por un arma especial que los pilotos pueden experimentar desde el aparato o transportar con ellos. Esta proposición de Corroux se basa en la casuística existente. Ya hemos hablado anteriormente de casos como del 1 de julio del año de 1965 en Beloncelet, en Francia. Su relato, Maurice Massé explicó cómo uno de los humanoides que estuvo observando, al percatarse de la presencia del campesino intruso, le apuntó con una especie de tubo que le dejó paralizado. Sin embargo, existen numerosos encuentros en los cuales no parece existir una intencionalidad por parte del fenómeno, no solo en caso de parálisis, que para el investigador Antonio Rivera podría estar provocada por hipnosis
ya que una parálisis total incluye en los centros neurovegetativos, lo que provocaría la muerte del testigo por asfixia y paro cardíaco, sino en otros efectos como los EM o las quemaduras en testigos. Bueno, EM significa encuentros con la muerte, o tener más o menos ese tipo de efecto, quemaduras en testigos, porque probablemente la energía que los causa sea la misma o muy similar, como posteriormente estamos hablando de ello. Las paralizaciones de testigos, sin embargo, son casi anecdóticas entre los efectos ovni. La existencia de lesiones oculares y quemaduras en testigos suponen un fascinante campo de investigación que nos abre las puertas a un fenómeno que no solo es capaz de detener motores en marcha o paralizar observadores, sino que incide físicamente sobre los mismos. Una característica esta que nos lleva a una conclusión: algún tipo de avanzada tecnología opera tras los ovni. Las parálisis pueden deberse, si se quiere, a una interacción psíquica. Las quemaduras, rotundamente no. Bueno, esto, así como yo les expliqué que un joven me enseñó su brazo, después de que un ser le tocara, físicamente le tocara el brazo, un dedo alargado le quedó ahí marcado. El joven me pidió simplemente anonimato. No sé, pero pues es que la mayoría de la gente que le ocurre ese tipo de sucesos te piden pues anonimato, simplemente no quieren. Porque se entiende, porque se burlan de ellos, no se la acaban. Si uno que habla del tema ovni realmente, pues a mí me da igual, se ríen, les causa gracia, pero ¿saben qué? Aquellos que han vivido, o sea, yo no estoy aquí para miles de personas, no, yo estoy para los que les ha ocurrido esto, para los que han vivido esto. Por eso, en la introducción, la cual yo escribí, está dirigida para personas que, así como tú, que tuviste una experiencia similar, se vean reflejados ante una realidad poco aceptada por la sociedad. Lo repito, para que personas que tuvieron un encuentro, una experiencia similar, se vean reflejados ante una realidad poco aceptada por la sociedad y no se sientan loquitos o que están viviendo en un mundo paralelo. No, esto está más cerca de lo que nosotros creemos. Carlos Díaz, el contactado de Tepoztlán, Morelos, que yo conozco, lo he entrevistado y he estado ahí con él, en su casa incluso, he visto sus videos. Busquen en YouTube Tepoztlán, contactado de Tepoztlán, Carlos Díaz. Esa nave, una nave de plasma, quiere decir una nave que parece un vapor luminoso. Para los seres de adentro son físicamente tangibles. Me afirma Carlos Díaz que los seres lo han acompañado cruzando el pueblo. También Saida Huerma me platicó que los que contactaron con George Adamski, el mismo George Adamski le platicó a Saida Huerma que estos seres tenían pasaportes, obviamente no de ellos, unos pasaportes con sus, sí, obviamente con sus rostros, pero con otros nombres y obviamente pues, fechas de nacimiento, etcétera, que no pertenecían. Simplemente ellos tenían pasaportes para poder pasar como cualquier terrestre. ¿Le suena fantasía? Pues no, váyalo creyendo. También una de las cosas que aquellos que saben de la ufología a nivel América Latina, Saida Huerma es una de las grandes contactadas que yo pude ver su biblioteca, sobre todo sus
cuadernos que escribía, de los mensajes psicográficos que recibía cada que se pone el alba. Me decía, es que yo escribo cada que se pone el alba, quiere decir antes del amanecer. Eran muchísimos cuadernos de seres, son muchos seres los que yo recibo. Sí, seres físicamente vivos, o sea, seres que andan en naves con tecnología. Algo increíble, algo sorprendente. Me decía, yo recibo de muchos seres y con nombre y fecha. Ella ponía le decía el nombre del ser que recibía psicográficamente, transcribía, y al abajo el nombre, como Coxsacks, como Advar, Marlot, entre otros. Esto es un fenómeno físico, químico, biológico, físico, y que deja huellas como cualquier vehículo físico y tangible, solo que puede cruzar más allá de lo que nosotros o lo que nuestros aparatos convencionales pueden hacer. ¿Por qué? Ellos nos llevan un avance psicotecnológico por miles o millones de años. Imagínense, miles o millones de años, señores. Me platicaba Saida Huerma. Ella se puede decir que fue una guía para mí cuando estaba yo iniciándome en esto, allá teniendo yo 19 años, 20, allá por el 89, 90. Lo primero que me dijo cuando yo llegué a su casa ahí en Jalapa, ya ella ya estaba grande, tuve el gusto de conocerla, y todavía recuerdo a Daniel Muñoz que me dijo, ¿conociste a Saida Huerma? Sí, yo conocí a Saida Huerma. Lo primero que me dijo Saidi fue lo siguiente: ver a un joven ahí parado buscándola en Jalapa, y que la encontré a la hija. La hija me llevó, me dice, mi mamá vive aquí, porque yo leí un libro de Saida Huerma. Y le dije, me dijeron que usted es la hija de Saida Huerma y yo quiero platicar con ella. Entonces la hija de Saidi pues vio interés en mí, vio que realmente era yo honesto, porque yo traía un librito de Saidi Huerma que se llama Mensajes de las naves espaciales, publicado finales de los años 60, principios de los 70, por la editorial Orión, ya desaparecida en México. Llego con Saidi, se han de decir, bueno, ya dilo, ¿no? Bueno, llego con Saidi y lo primero que me dice, estaba en su oficina, había un disco atrás, tipo como el disco azteca, como el calendario azteca, pero no, este era de otro tipo. Bueno, ella me reveló que fue enviada de Argentina a México por los extraterrestres. Fue enviada a vivir a México porque ella era una de las guardianes del disco solar, y precisamente el que estaba atrás de ella. Ahí va lo que me dijo. Número uno, yo recuerdo con ese acentito argentino. Dice, hijo, primero te voy a decir lo número uno. Ellos no son ni seres sobrenaturales, ni dioses, ni divinidades. Ellos son como nosotros, solo que psíquicamente y tecnológicamente más evolucionados, a referencia de nosotros. Pero no son más ni dioses ni seres sobrenaturales. Ahí me puso los pies en la tierra, pero la mente en el cielo.
Y cierro con esta frase: pies en la tierra, mente en el cielo, y nunca las dos cosas en un solo sitio. Así que los invito a la reflexión. Estos los misterios dirán, un programa ufológico, temático, cultural, incluso hasta informativo, de México para el mundo, donde se invita a la reflexión, sin verdades absolutas, pero cuestiones contundentes y preguntas y respuestas que hacen falta también. Pero antes, hechos que son pocos aceptados por una sociedad aún lleno de costumbres y de creencias, y que es más fácil quedarse con esas costumbres y creencias que despertar y aceptar otras realidades que están más cerca de lo que nosotros creemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me despido y nos vemos el día de mañana aquí en las redes sociales. En YouTube me pueden encontrar como René Deep. En Facebook, en mis perfiles, comparta este programa si usted cree que vale la pena compartirlo. Gracias, nos vemos. Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión